Rendición de cuentas segundo cuatrimestre 2022. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei presenta a la población el segundo informe de rendición de cuentas 2022 del organismo ejecutivo, con datos de ministerios, secretarías y otras dependencias correspondiente al periodo del 1 de mayo al 31 de agosto. A continuación presentamos algunos de los logros más relevantes. Sector económico. Guatemala avanzó en la perspectiva de riesgo internacional gracias al fortalecimiento de las expectativas de crecimiento y estabilidad macroeconómica, transparencia presupuestaria y solvencia en el sistema financiero. Se confirmaron proyectos de inversión extranjera por $1.060 millones, creación de la ventanilla única para las inversiones y socialización de la ventanilla única de comercio exterior. Además, se otorgaron 1.024 préstamos a empresarios por un monto de $80.641.886 quetzales, con recursos provenientes del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYME. 70 MIPYME fueron reconocidas con el distintivo sello blanco que permite el posicionamiento de productos en mercados locales e internacionales. Por medio del programa de trabajo temporal en el extranjero, 1.388 guatemaltecos obtuvieron empleos en Canadá y Estados Unidos de América. Se entregaron 27 constancias de buenas prácticas laborales a empresas privadas que representan a 13.730 trabajadores. Se realizaron 5.735 inspecciones generales. Estas acciones dieron como resultado una recaudación por sanciones administrativas de 2.975.497 quetzales. Se otorgaron 5.245 becas de aprendizaje de idioma inglés. Con la beca Mi Primer Empleo, se benefició a 242 jóvenes de entre 18 y 24 años. Comenzó funciones la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, coordinada con Naciones Unidas. En infraestructura vial, se construyó la carretera CA9 Norte, tramo 3, Sanarate-El Rancho. También se construyó la bifurcación en la CA13, kilómetro 314 Modesto Méndez, final puente sobre Río San Ramón, entrada a Rash Rujá. Fueron rehabilitados 717 kilómetros y efectuaron mejoras de la red vial estratégica de tercer orden. Se aprobó el proyecto de alianza público-privada, AP, de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Sector salud. Autoridades aprobaron 2.587 acuerdos de nombramientos de personal. 856 comadronas comunitarias fueron nombradas promotoras de la lactancia materna en las áreas de salud de Quiché, Chiquimula y Sololá. Personal de área técnica fue capacitado en la detección de la viruela del mono en tiempo real. Inauguración de 5 farmacias municipales para beneficio de 200.678 personas. Se habilitaron 14 ventas sociales de medicamentos con cobertura en 145 municipios. Tras concluir las obras, el gobierno entregó a la población el Centro de Atención Permanente CAP de Santa María Chiquimula, Totonicapán. Sector educación. 22.662 menores de 0 a 4 años fueron atendidos con la iniciativa de educación inicial Acompáñame a Crecer. 2.544.041 alumnos de preprimaria y primaria de escuelas de 301 municipios fueron beneficiados con el seguro médico escolar. En 5.883 establecimientos públicos del ciclo diversificado se otorgaron becas en inglés. El programa de alimentación escolar benefició a 2.697.734 estudiantes de preprimaria y primaria. Se instalaron 114 módulos educativos para el nivel preprimaria con una cobertura estimada de 3.420 estudiantes. Fue construida la Escuela Bicentenario en la finca La Industria, Puerto de San José Escuintla. Remozamiento de la Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas tipo Federación, Dr. Ulises Rojas. Sector seguridad. Las fuerzas de seguridad desarticularon 29 estructuras criminales dedicadas a delitos como la extorsión, homicidio, trata de personas, asesinato, robo agravado, lavado de dinero, violaciones y narcotráfico. Se lograron decomisos de drogas por un valor estimado de 161.689.703 quetzales, así como dinero en diferentes monedas por un monto de 8.457.560.10 quetzales.
Se ejecutó la orden de destrucción de 946 toneladas métricas de precursores. 20 presuntos delincuentes fueron capturados con fines de extradición, reclamados por la justicia de Estados Unidos, acusados de narcotráfico. Además, se localizaron y destruyeron 5 narcolaboratorios. Las fuerzas de seguridad detectaron e inhabilitaron 13 pistas de aterrizaje clandestinas. Para fortalecer al personal de la Policía Nacional Civil, 1.220 agentes se especializaron en diversas materias, mientras que 2.500 aspirantes se incorporaron al curso básico. Fueron ascendidos 74 agentes. Se adquirieron 700 motocicletas distribuidas a nivel nacional para fortalecer la cobertura y presencia policial. 1.751 organizaciones conformadas para la prevención de la violencia y el delito. En tarea de protección del territorio nacional, se realizaron 87.294 operaciones terrestres, 40.236 marítimas y 6.857 aéreas. Sector Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se estableció la línea base para la medición correspondiente en la ejecución de la Gran Cruzada por la Nutrición. 166.980 raciones de alimentos fueron distribuidas entre 147.162 familias vulnerables. Se benefició a 260.237 pequeños productores con insumos y asistencia técnica para el manejo de los recursos naturales. Con el seguro agrícola por riesgo climático se apoyó a 33.904 productores de agricultura familiar. 29.863 campesinos fueron beneficiados con estipendios a cambio del trabajo de implementación de prácticas de conservación de suelos. Se mejoraron 3.947 metros cuadrados del sistema de riego en La Palma, Río Hondo, Zacapa. Sector Desarrollo Social. En el periodo de mayo a agosto se pagaron 413.702 transferencias monetarias condicionadas en salud y educación para 79.514 personas a nivel nacional. Se benefició a 19.852 familias con 133.662 transferencias monetarias destinadas a la compra de alimentos. El programa de aporte económico del adulto mayor PAM benefició a 137.166 personas. Se inauguraron 2 comedores sociales en San Jerónimo, Alta Verapaz y Poptún, Petén. 259.156 raciones de alimentos fueron distribuidas entre niños y adolescentes en 35 centros de atención y educación integral. 5.689.676 raciones de alimentos fueron servidas en 63 comedores sociales ubicados en 18 departamentos. Se ejecutaron 30.794.137 quetzales por parte del Fondo de Desarrollo Social en dotaciones, servicios e infraestructura. Las familias guatemaltecas podrán adquirir casa con la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social que recién entró en vigencia. Sector energético y minero. Se implementa el apoyo social temporal a consumidores de gas propano por un total al segundo cuatrimestre del año de 302.390.908 quetzales, así como el apoyo temporal a consumidores de gasolina y diésel por un total de 2.060.899.474 quetzales en el mismo periodo. Se benefició además a los usuarios finales de energía eléctrica con consumos mensuales de 101 kWh hasta 125 kWh. Se implementó la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica que fomentará la diversificación de la matriz energética. También se impulsa el Plan de Expansión de Generación PEG 4-2022 para la contratación de nuevas plantas por parte de las distribuidoras de energía. Sector cultural. Acciones de conservación e institucionalización del Parque Arqueológico Tayasal e inauguración de las obras Fase 2 de Museo Nacional de Arte de Guatemala, MUNAG. Mantenimiento de techos del Complejo de Museos Nacionales en Zona 13. Se implementaron 52 casas de desarrollo cultural a nivel municipal. Se llevó a cabo la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa con inversiones superiores a 121 millones de quetzales. Inversión de 8 millones de quetzales en el proyecto del sitio arqueológico Tacalic Abaj.
Instituciones y miembros del sector artístico del país fueron beneficiados con un aporte de 2.4 millones de quetzales a fin de mitigar los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia. Se favoreció a una población de más de 50.000 usuarios con el remozamiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y puesta en escena de la obra Pa Bank. Sector Relaciones Exteriores. Se completaron obras de ampliación en sedes de los consulados de Estados Unidos de América, fortalecimiento de la representación diplomática de carácter bilateral, multilateral y regional. Se posicionó a Guatemala en materia de comercio, inversión y turismo por medio de las consejerías comerciales. Avances en las acciones de conservación y estabilización de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos. Sector ambiental. Como parte del Plan de Reforestación Nacional, se sembraron 468.870 plantas en todo el país. Fueron recolectadas 560 toneladas de desechos sólidos flotantes en la barda del río Motagua, aldea El Quetzalito, Puerto Barrios. Programa de capacitación de 44.836 personas sobre gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Tratamiento de 1.739.061 metros cúbicos de aguas residuales que reducen la carga contaminante en el lago de Amatitlán. Fueron extraídos 21.216 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas. También se reforestaron y preservaron 35 hectáreas de zonas aledañas al lago de Amatitlán. Las autoridades llevaron a cabo 3.413 operativos de control sobre áreas protegidas. 309 especímenes fueron reintroducidos, rescatados y decomisados. Se prorrogaron los contratos de concesión para el aprovechamiento integral de los recursos naturales renovables de 3 unidades de manejo ubicadas en la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya en Petén, con una superficie total de 113.110.82 hectáreas que benefician en forma directa a 1.896 familias. Se instauraron 2 nuevas unidades de manejo comunitarias con una superficie de 71.225 hectáreas que benefician a 668 familias con el aprovechamiento de especies forestales maderables. Fomento de la transparencia institucional. Se impulsa el proceso de presupuesto abierto para fortalecer la transparencia y calidad del gasto. Se inaugura el portal de transparencia del Gobierno de Guatemala. Confirmadas las certificaciones ISO en gestión de calidad y antisoborno para el Ministerio de Finanzas Públicas. Como parte de las acciones por la transparencia que impulsa el gobierno, se crea el tablero de seguimiento de los proyectos estratégicos presidenciales. Se presentaron los resultados del ranking de la gestión municipal 2020-2021. 10 de 14 ministerios cuentan con el programa de gobierno electrónico. Avanza la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG. Se efectúa la formulación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023. Las jornadas interinstitucionales de la lucha contra la corrupción se amplían a Quetzaltenango, Sololá, Guatemala y Zacapa. Además, se realizan las mesas técnicas de acceso a la información pública en el organismo ejecutivo. Se implementa el proyecto de transparencia laboral en el sector público para la identificación y erradicación de posibles casos de cobro ilegal de comisiones. El gobierno presentó la metodología para desarrollar diagnósticos institucionales de transparencia. Con estas acciones se demuestra cómo se utilizan los fondos públicos, a la vez documentan los avances en el cumplimiento de los objetivos planteados para la satisfacción de las necesidades de la población. Estas actividades forman parte de los programas que impulsa el gobierno para el bienestar de los guatemaltecos y el desarrollo del país. Rendición de cuentas, segundo cuatrimestre 2022.